¿Qué tal? Bienvenidos a los caprichos de Isa. Hoy vamos a preparar una receta dulce, muy otoñal, muy de esta época en la que estamos, y es un pastel de calabaza. Es un pastel dulce que sale muy bueno y es muy fácil de hacer. La base lleva una pasta o masa quebrada. Esta la podéis comprar o como yo voy a hacerla. Ya veis que es muy fácil de hacer. Necesita unos ingredientes muy facilitos que casi todos los tenemos en casa, y después haremos el relleno de calabaza. Os voy a contar primero los ingredientes para la masa quebrada por si la queréis hacer, y si no, ya os digo, comprada queda igual de rica. Necesitamos 250 gramos de harina normal, la de siempre, un huevo, 125 gramos de mantequilla en dados que está fría, unos 30 gramos de azúcar y unos 60 mililitros de agua. Con esto haremos nuestra masa. Y para el relleno de la tarta necesitaremos 400 gramos de calabaza, que ahora os contaré, dos huevos, 130 gramos de azúcar moreno para que le dé otro saborcito, y 400 mililitros de leche evaporada. Le podéis poner una cucharadita o una pizquita de jengibre y una pizquita de canela, pero yo le voy a poner una mezcla que tengo hecha, que lleva canela, clavo molido, nuez moscada y un poquito de jengibre también. Le voy a poner una cucharadita para potenciar un poco el sabor. La calabaza hay que asarla. La podéis asar tanto en el horno como en el microondas, o incluso si tenéis una freidora de aire también sale muy bien. Se corta en cuadraditos, se pela primero, se corta en cuadraditos. Si la vais a hacer en el horno, se envuelve en papel film o en papel aluminio mejor, y la ponéis en el horno durante 10 o 15 minutos hasta que veáis que el papel se ha hinchado. También, si no queréis pues encender el horno o no podéis en ese momento, la podéis hacer cocida, pero con el asadito le da otro toque diferente. Bueno, vamos a empezar a hacer la masa quebrada, que tiene que reposar, y después la tenemos que hornear en blanco, ya os explicaré, y ya después hacemos el relleno y metemos la tarta en el horno. Después la podéis decorar como queráis, con avellanas molidas. Yo le voy a poner unos rosetones de nata montada, que le va muy bien el sabor y aparte adorna bastante. También le podéis poner unas hojitas de menta, lo que más os guste. Para empezar la masa quebrada, a la harina le he puesto un puntito de sal, que antes se me había pasado de deciroslo, y la vamos a tamizar en un bol más grande para que la masa salga bien finita y sin grumos. Voy a pasar toda. Si quisierais hacer una masa que no es dulce, que es para una tarta salada, no le pondríais ni el huevo ni el azúcar. Y también aquí, si queréis, el agua se puede sustituir por leche para darle un punto de cremosidad a la masa. Vamos tamizando, que se hace rapidito porque es poca harina. ¿Veis? Así nos libramos de posibles grumos y nuestra masa sale más. Bueno, ya está. Ahora vamos a añadirle la mantequilla en dados y vamos amasando con las manos hasta tener como una masa, como si fueran migas, con un punto así desmigadito, o arenosa también. Vamos a añadir toda y vamos a ir mezclando con las manos hasta que la mantequilla esté completamente deshecha. Al estar fría y entrar en contacto con la harina que está a temperatura ambiente, va a activar bien el gluten de la harina y va a hacer que la masa después sea elástica y manejable. Vamos así integrando. Una vez que la tengamos integrada, le seguiremos añadiendo los demás ingredientes. Las manos, por supuesto, muy limpitas. Si queréis lo podéis trabajar con una amasadora o unas varillas, pero con las manos yo pienso que esta masa queda mejor, pero verá, sobre gustos, como digo siempre, lo que queráis. También de vez en cuando gusta pringarse las manos.
Vamos así, trabajando poco a poco, hasta que tengamos una especie de arena o de migas. Vamos dando como pellizquitos con las yemas de los dedos para ir troceando más pequeña la mantequilla y que se vaya mezclando con la harina. Llegará un momento en que después ya tendremos que pasarla a la mesa o a la encimera y amasarla con las manos, pero ahora mismo seguimos así. ¿Veis cómo ya va cambiando la textura? Incluso el color, ya la harina se nos ha cogido el color de la mantequilla. Vamos haciendo que los trocitos de mantequilla sean lo más pequeños posible, los que vayan quedando, incluso así, con las mismas palmas de las manos. ¿Veis cómo va quedando? Esta masa es súper fácil de hacer, no tiene ninguna complicación, pero bueno, la comprada también es una buena opción, ¿eh? Si no tenéis ganas de pringaros las manos o incluso no queréis, pues es una buena opción. Ahora vamos a integrarle, yo creo que ya esto está más o menos. Como ahora vamos a seguir amasando, que esto no va a terminar aquí, le vamos a integrar el azúcar y el huevo, y por último le pondremos el agua y amasaremos. Bueno, yo creo que esto ya está. Le voy a integrar el azúcar. Se ha quedado un poco pegado en el fondo, pero no importa. Y el huevo. Aquí si queréis ya le podéis meter algún instrumento para no pringaros demasiado, pero a mí me gusta. Vamos a seguir mezclando. Veréis que está muy pegajosa, pero no os preocupéis, que es normal. A medida que se vaya amasando, se irá volviendo más manejable. Este pastel o esta tarta es muy típico de los americanos en Halloween, o también os puede servir para el Día de los Difuntos, que es ya mismo. Pero vaya, voy a añadirle el agua. Le voy a dar un poco con la cuchara para integrar bien el agua. Así, ¿veis cómo cambia completamente la textura cuando añadimos el agua? Voy a quitar esto de aquí, la voy a pasar a la mesa y voy a integrar todo lo que queda. Voy a conseguir amasar la masa hasta que esté lisita y suave. Vamos a hacer así. No os preocupéis porque veis que tiene esta textura, no hay problema. Vamos a seguir. Yo le he puesto un poquitito de harina para que no se me pegue demasiado a la mesa, pero veis, después de unos 5 minutitos amasando, ya tenemos nuestra masa casi lista. Le voy a dar un último boleo. Notaréis que está muy suave, muy sedosa al tacto y buenísima. Ahora la vamos a hacer una bolita, la vamos a envolver un poquito en papel film y la vamos a dejar reposar como unos 10 minutos. Cuando pasen esos 10 minutos la estiraremos, la pondremos en el molde que vayamos a utilizar, que ahora os lo enseño, y la dejamos en nevera mínimo 1 hora para que la mantequilla endurezca y después la metemos en el horno. Cuando han pasado los 10 minutos y vemos que la masa ya ha reposado, la vamos a estirar. Os voy a enseñar el molde en el que voy a hacer el pastel. ¿Veis? Es de este tipo de molde. Si lo tenéis con la base desmontable, mucho mejor. Yo es que no tengo. Entonces lo que hago es engrasar muy bien toda la superficie del molde
y con mantequilla. Lo podéis hacer también con aceite o incluso ponerle un papel de horno para no tener que ponerle más grasa. Vamos a reservarlo. Yo voy a estirar la masa en un grosor como máximo de 1,5 centímetros, una masa finita, y la voy a amasar entre dos papeles de horno para que me sea más fácil. Pongo un papel, saco la masa, que ahora no encuentro, aquí, ya está. Desecho el papel, pongo la masa y cojo otro papel de horno y lo pongo encima. Al llevar la mantequilla la masa se pega, entonces así no tenemos que añadirle más harina y la podemos ir estirando del grosor que queramos y del tamaño que queramos. Hay que adaptarla, por supuesto, al molde, pero no tenemos el problema de que, ¿veis? Le vamos dando vueltas para coger el mismo grosor por todos los sitios, por todos los bordes y por toda la superficie, pero así no tenemos el problema de que se nos pegue a la mesa. De vez en cuando levantamos para ver el grosor, le voy a dar un poquitín más y siempre dando vueltas para que esté por todos los lados más o menos igual. Voy a levantar por aquí y lo voy a poner un poco más para acá porque por este borde todavía está un poquín grueso. Si os sobra masa, ahora cuando pongáis el molde en el molde y os veáis que sobra, la podéis congelar perfectamente y os puede servir para cualquier otra receta que sea dulce, claro, porque ya le hemos añadido el toque de azúcar y el huevo. Voy a ver cómo va la masa, que yo creo que le queda muy poco. Vamos a dar la vuelta. Ahora con el papel de horno es más fácil incluso pasarla al molde. Esto no importa que quede más grueso porque como esta parte va recortada, vamos a ponerla así y la ponemos en nuestro molde. Le quitamos el papel. Estos papeles los podéis reutilizar, que no al revés. Yo voy a utilizarlo otra vez para cuando vaya a hornear la masa en blanco. Y vamos adaptando la masa al molde. Vamos apretando bien en el fondo. Si se rompe no importa, esta masa no importa, que la podéis incluso poner un trocito de masa, pero vamos, como la hemos puesto muy finita, pues se va rompiendo, pero no pasa nada. Hay que adaptarla muy bien en la base. Así. Le vamos clavando los deditos para que se quede bien pegada por las esquinas, por toda la vuelta del molde. Y una vez que la tengamos así, clavamos por el centro y ahora por los lados. Si queréis que coja la forma estriada que tiene, pues apretáis, que quedará más bonita después. Le vamos dando la vuelta así, un poco más, y me voy a asegurar de que esté por todos los lados bien. Y ahora pasamos el rodillo para cortar el sobrante. ¿Veis? Si no, con una tijera también, o con un cuchillo, una tijera de cocina o un cuchillo también se puede cortar muy bien el sobrante. Vamos retirando. Ahora la llevamos a la nevera. Si queréis ponerle un papel film para que no coja ningún sabor de la nevera, perfecto, o incluso taparla con uno de los papeles de vegetales que tenemos aquí. Vamos a ir
recortando para que después queden unos bordes bien bonitos. Si no, vamos a ir poniéndolo lo más bonito posible, porque con la vista también se come. Aquí se lo vamos a recortar, que está un poquito más grueso por esta parte. Aplanamos un poco y recortamos. ¿Lo veis? Ya va quedando más bonita. Tampoco hace falta que sea perfecta porque es una tarta casera, ¿eh? No es una tarta comprada de confitería, pero no buscamos la perfección. Buscamos, ante todo, que esté buena, que esté rica. Y después ya, pues lo más bonito que podamos. Yo tampoco soy una experta, no soy profesional, pero procurando que quede lo más bonito posible. Los bordes bien rectitos. Y ya está. Ahora yo la voy a tapar con el papel vegetal y la voy a llevar como una hora a la nevera. Aprovecho mientras tengo la masa en la nevera, voy a pelar y a picar toda la calabaza y la voy a poner a asar. Esta masa, como veis, se puede volver a unir. La envolvemos en el mismo papel film y la podéis utilizar para otra receta. Congelada, aguanta bastante. Bueno, pues me voy con la masa a la nevera. Cuando ha pasado una hora, se saca de la nevera el molde con la masa, ¿lo veis? Y ahora en el mismo papel se lo voy a dejar y le voy a poner los garbanzos, que yo tengo solo para hornear, pero le podéis poner lo que queráis. Cualquier peso lo pongo y los voy repartiendo para que estén por toda la superficie igual. Tengo el horno precalentándose a 180 o entre 180 y 200 grados. Y vamos a meter la base en blanco, la masa en blanco, unos 15 minutos. Después se horneará más cuando metamos con el relleno. Por eso ahora solo 15 minutos. La llevo al horno y mientras tenemos la masa en el horno vamos a preparar el relleno, que ya está lista la calabaza, ya está asadita y veréis lo fácil que se hace el relleno. Para preparar el relleno de la tarta de calabaza es tan fácil como en una jarra grande poner la calabaza asada, que ya la tenemos tiernita. El azúcar. El azúcar moreno le va a dar un sabor a caramelo muy rico. El azúcar, los 2 huevos, bien cascaditos, y el otro. Vamos a apartar de aquí para que no moleste. La leche evaporada. Y las especias. Yo le voy a poner una cucharadita pequeña de esta mezcla que tengo aquí de especias. Ya sabéis, lleva canela, clavo molido, una pizca de jengibre y un poquito de nuez moscada. Pero vosotros le podéis poner las especias que más os gusten. Así, no lo voy a poner mucho más. Y solo hay que triturarlo muy bien con la batidora de brazo, y ya está, y dejarlo finito, y en cuanto tengamos la masa horneada, vertemos encima de la masa y volvemos a meter al horno hasta que cuaje la tarta. Unos 30 minutos estará en el horno. Voy a batir. Ya tengo la base horneada. Voy a quitarle el papel con los garbanzos que le había puesto para que hiciera peso y la masa no subiera. Voy a apartar a un lado. ¿Veis?
está medio horneada. Como ahora tiene que estar otro rato más en el horno con el relleno, pues ya se termina de hacer. Tengo aquí el relleno que ya he pasado muy bien. Lo vierto sobre la masa. Y ya solo nos queda meterlo al horno a 180 durante 30 minutos. El relleno tiene que dar cuajadito. Si ha pasado 30 minutos y veis que no, pues lo dejáis otros minutos. Se puede pinchar con un palillito hasta que veáis que está cuajado. El huevo ayudará a que se cuaje antes. Y ya está, lo llevamos al horno. Y mientras voy a montar un poquito de nata para después adornarlo. Pues ya tengo mi tarta lista. Se me ha roto un poco por aquí al sacarla del horno, pero no importa. Así se nota que es más casera. ¿Habéis visto cómo queda? El aspecto tan bueno que tiene. Ahora la vamos a adornar. Yo tengo aquí en esta manga pastelera con una boquilla rizada nata vegetal montada. Ya os he hablado en algunos vídeos anteriores de la nata vegetal, que me encanta. Nunca se baja o tarda mucho más en bajarse. Y voy a hacer como una especie de rosetones, pero la podéis adornar con lo que más os guste. La nata le va muy bien al sabor de la calabaza. Así un poquito más por aquí, unos poquitos más y un poquito en el centro. Pues ya la tenemos. ¿Habéis visto qué bien queda? Pues ya veréis lo rica que está. El sabor dulce de la calabaza con el azúcar moreno es una combinación estupenda. Bueno, pues si os ha gustado mi vídeo, espero que le deis al like y si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a mi canal. Muchas gracias.